Y arriba siempre, ese sí es un capítulo aparte, porque forma parte de la historia, de lo místico y del por qué estamos sobre un ex cementerio. Los fantasmas de Canal 9. Atención estaciones componentes. Lo primero siempre. Este era el primer jingle de Canal 9 allá por los años 80. Así surge el Sistema Nacional de Televisión. Integrado por los canales 7, TV Itapúa de Encarnación, 8, Televisora del Este de Ciudad Presidente Stroessner y Canal 9, Televisora Cerro Corá de Asunción. Gran parte de la historia reciente del Paraguay visualmente está aquí en el SNT. Recordar que somos, el decano de la televisión paraguaya. Así era el primer canal de Paraguay hace 59 años. Sistema Nacional de Televisión. Primera televisora del país. Casi 60 años después, venir a dar una recorrida por este histórico edificio donde mi padre, casi dije mi viejo, es una forma correcta de decir en esta zona de Sudamérica, empezó como pionero de la televisión paraguaya. Allá arriba estaba ubicado el Canal 9, el primer canal de televisión de Paraguay. 59 años ya están junto al pueblo, siempre fiel. Televisor en cada hogar, historias por doquier. Canal 9 TV Cerro Corá. En Asunción comenzó su misión de iluminar, con noticias y con voz. En el 2005, jubilados realizan trámites administrativos en la Caja Central del Instituto de Previsión Social en Constitución y Herrera de la ciudad de Asunción. En 1965 se instaló en la terraza del 10º piso el primer canal de televisión que existió en el país. El edificio del IPS tenía ventanales con marcos de madera. Años después se le agregaron estos modernos ventanales de vidrio. En 1965, los primeros equipos fueron traídos de Holanda mediante un acuerdo que logró con la Philips el pionero de la televisión paraguaya, don Carlos Morínigo Delgado. Mirta Schutten ingresó a Televisión Cerro Corá Sociedad Anónima 3 meses antes de la inauguración del canal. La iniciativa del doctor Morínigo era vista como algo inviable. Sonaba el teléfono, yo tenía que atender, lo trataban de loco, me decían a mí un montón de cosas. Ese señor desubicado, pero él siguió luchando. Se pensaba que este nuevo medio no tendría éxito, ya que los televisores eran muy costosos, 15 veces más que el sueldo mínimo vigente en el año 65. Calculemos que el sueldo mínimo actual en el año 2024 en Paraguay es de 2.798.309 guaraníes, unos $361 americanos. Multiplicando por 15, un televisor en el año 1965 costaba unos increíbles $5.500 americanos. Se dudaba que en esas condiciones las empresas quisieran anunciar sus productos y servicios en la televisión. Hasta el piso 9 llegan los ascensores. Al final del pasillo sube también un montacargas, que era el más utilizado por cercanía a la escalerita que llevaba a la terraza del edificio. Este corredor conducía hasta el control central, al telecine para emitir slides y películas, y al transmisor del Canal 9 que solo tenía medio kilowatt. Técnicos argentinos se encargaron del diseño de la planta original y de la instalación y operación de los equipos, que equivalían al de un pequeño camión de exteriores. El nuevo canal estaba en las dependencias aledañas a las máquinas de los ascensores del edificio. Sostenida en el tanque de agua, se levantaba una torre de alrededor de 8 metros con la antena en la punta. El IPS era uno de los 3 edificios en altura que existían en Asunción. La señal llegaba a alrededor de 50 kilómetros a la redonda. La transmisión experimental se inició el 30 de agosto de 1965,
con documentales cedidas por embajadas extranjeras y series adquiridas de distribuidoras norteamericanas. El 29 de septiembre de 1965 se realizó la inauguración oficial de Canal 9 Televisión Cerro Corá, un piso más abajo. Se utilizó por única vez la sala de sesiones del Consejo del IPS, donde en el 2005 funcionan oficinas. Junto al paraguayo Guillermo Miranda operaban los equipos los argentinos Alberto Herrera como switcher del control central y Héctor Moyano como sonidista. Estamos hablando de 40 años atrás. Y acá entonces se armó la inauguración del canal. Sí, todas las cortinas corridas. Se había sacado una mesa central larga que había acá, se había colocado en un lado, y las cámaras así tomaba todo esto. Hoy piso de vuelta después de más de 30 años esta prestigiosa institución. Esa era la oficina de papá. Este pasillo venía enterito hasta acá y el switcher empezaba aquí. Sí. Esa era la distribución. Y acá, Por si todavía no viste la primera parte de este documental, te dejo el link más arriba para que veas el recorrido inicial que hicimos junto a Carlos Troche por el primer canal de televisión de Paraguay. Está imperdible. las corridas, obviamente, cuando nosotros hacíamos noticiero en vivo, teníamos que traer la rutina o cualquier otro material porque se emitían los materiales de acá. Entonces corrías de prensa, subías la escalera acá, a veces te trastabillabas, te caías con los casetes Matic o Betacam. Y Hugo Díaz repartiendo la rutina. Exactamente. Y todo era, ahora es el playlist, en el sentido de tener todo en la computadora. Antes eran casetes físicos y eran pilas. Espera, Ana, y tu último material no llegaba todavía a la sala de Airplay, entonces tenías que alargar hasta que llegue el cassette. Claro. Ya llegó, tengo. Este famoso estirar. ¿Qué significa esto en el lenguaje televisivo? Habla más, Hace chicle, estirar hasta que llegue el material. Hasta que llegue el material. Pasa, cuidado. Cuidado. No, y acá cuántas veces nos habremos tropezado Por Dios, en la corrida de traer los materiales, porque sí o sí teníamos que traer acá el material y eran pilas así tipo son ladrillos, pilas de 8 o 10 materiales que veníamos. Él es Santiago. Hola Santiago. Sí. ¿Cómo te va? Editor también, pero gusto. licenciado en Ciencias de la Comunicación. Un gusto conocerte, che. Sí. Permiso. Acá había una puerta gigante y pesada, ¿te acuerdas? Sí. Me era La tan de hierro. grande cuando era niño esto. Y se hizo tan chico. Bueno, yo era la niño. de hierro. Este era el único estudio que tenía Canal 9, el estudio 1. Puedes pasar nomás. Sí. Este era el único estudio que tenía, el estudio 1 de Canal 9. Aquí se hacía el noticiero Hora 20, las cabalgatas deportivas, no me acuerdo cómo, Al Rojo Vivo, todos esos programas de los años 80, porque era el único estudio que teníamos. También la publicidad de Cube se grababan acá adentro, con el muñequito de Cubito. Sí, con el actor Héctor García Tito. Héctor García Tito. Entra a la onda del sistema. Esta es La Onda. Sí. Lo que mi padre tiene lo ganó a puro pulmón. Trabajó muy duro. No, inflaba globos en la plaza. Son las 13 más 50 minutos. Y así. Que hace poco falleció el actor que hacía. No, el actor que hacía con él. ¿Quién? El muchacho. Nelson. Sí, Nelson, el enanito. No. El que hacía con él el personaje que le preguntaba. Ah, ya. Sí, el actor. También el actor falleció. Mira qué Sí, hace pena. poco. Sí. Bueno, y acá, ustedes recordarán años 90, el noticiero, Benjamín Fernández Bogado. Y la noticia más importante del día, que ha sido la decisión del relevo como comandante del primer cuerpo de ejército del general Oviedo por el presidente Guasmosi. Usted puede dar aún mucho más al Paraguay y no lo haga de la manera más ruin, más baja y más rastrera. Compórtese como nosotros siempre hemos querido que usted se comportara, respetando las instituciones a las que usted creyó devolver en este país el 3 de febrero de 1989, cuando solicitó la rendición del tirano Alfredo Stroessner. Usted ha sido un héroe en ese momento. No pase a la historia como un cobarde. Buenas noches, buena suerte.
La pecera donde la gente trabajaba atrás. Sí. Acá te voy a mostrar. La puerta sigue siendo... Cerrar la puerta y Catupio, dice. Sí, acá. Se convirtió en una isla de edición ahora. Mira vos. Sí, lo que era la pecera antes. Y ahí está el vidrio, todavía se mantiene, pero ya con un formato distinto. Un formato distinto, ¿eh? Sí. ¿Y ellos editan acá para C9N o para el SNT? ¿Cómo hacen? Para ambos. Para ambos. Ah, mira. Sí, SNT, C9N. Sí, y están las islas de edición. ¿Cuántas islas tenemos total? Acá hay 4 y estas son box de isla de edición también. Ingesta, donde se bajan todos los materiales. Como hoy se maneja todo a través de una memoria, entonces uno trae, te entrega, baja en tiempo real. Antes era, en minutitos, antes era en tiempo real copiado. ¿Te acordás que era play capturar? Está ahí, ¿no? Hoy es todo rápido, se le devuelve y ya salen de cobertura. Qué fantástico. Sí, y acá se está trabajando. Entonces acá vienen a hacer el download los camarógrafos con su memory y van de vuelta. Ya. A 20 años de la televisión paraguaya, el primer canal del país y David Pérez Munier presentan a la primera figura femenina de la televisión nacional, la señora Susana Ibáñez Rojas. Un programa nacional libretado en forma conjunta entre actores y autores que desean entretener, informar y por sobre todas las cosas, la comunicación entre los hombres. Esa comunicación que hace 20 años usted nos viene brindando. Seguidamente, con todos ustedes, la señora Susana Ibáñez Rojas. Buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes. Y hoy, 29 de septiembre, es una fecha sumamente importante para nosotros los paraguayos, ya que marca el punto central y vital de la conquista de la heredad nacional. Un saludo muy especial para todos aquellos hombres que hicieron posible que nosotros vivamos en una patria libre y soberana, y especialmente a los excombatientes que todavía siguen vivos. Mis cariñosos y respetuosos agradecimientos en nombre de todo el equipo de producción de Buenas Tardes. Y hoy realmente también Canal 9 está de fiesta porque festeja su 20 cumpleaños. Y eso no se cumple todos los días, así que realmente hoy vamos a vestirnos de lujo de aquí a unas horas más y todos juntos vamos a compartir estos 20 años del 9. Y arriba siempre, ese sí es un capítulo aparte, porque forma parte de la historia, de lo místico y del por qué estamos sobre un ex cementerio. El cementerio del Mangrullo. Hablemos un poquito del cementerio de los brasileros, pero ¿por qué se lo conocía así? Una vez ocupada Asunción en 1869 por el ejército del Brasil durante la cobarde guerra que le hicieron 3 países, bueno, 4 en realidad, contra un solo país que era Paraguay, en secreto, la guerra de la Triple Alianza, surgió para ellos, los brasileros que ocuparon Asunción, la necesidad de tener un cementerio donde enterrar a sus muertos. El lugar escogido fue el punto desde donde se divisaba toda la ciudad, conocido como el Mangrullo. La palabra Mangrullo se refiere a un lugar desde donde se visualiza el entorno en general, una atalaya. El cementerio se denominó Nosso Senhor do Bom Fim, Nuestro Señor del Buen Fin, aunque siempre fue conocido como el Mangrullo. Es sobre parte de este terreno que fue construido el Canal 9, donde hasta hoy hay historias de fantasmas. Los fantasmas de Canal 9. Ese es un capítulo aparte, ¿eh? Hagamos. Es un capítulo aparte. Ahora sí. Sí, claro. Yo tengo varias historias mías, las de los compañeros. Porque acá arriba no se ve nada, pero está arriba, vamos a subir,
está el departamento de archivo y que tiene unos pisos de parquet que al pisar hacen ese crujido. Yo recuerdo en los 90 cubría noche y madrugada, venía a las 4 de la mañana para preparar mis materiales, la pecera acá, escribir, máquina de escribir, las Olimpia, a preparar. Y de repente 4 de la mañana escuchaba que alguien se paseaba, caminaba. Y dije, ¿quién ha venido tan temprano? Entonces subí la escalera, una escalera así finita. Todo madera, está hecho, sí, todo está hecho como para tener miedo. Te subí, sí, y oscuro el sitio, prendí la luz, nadie. Y ese es Oscarcito. Así le llaman. Así, él tiene un nombre, Oscarcito. Así está bautizado el fantasma del ganado, Oscarcito, que siempre se hace sentir de vez en cuando. Un cariño por ahí, un saludito. No, siempre está, caminas, hay cosas que se caen. ¿Querías ver el archivo? Vamos. En mi época, esta parte que él nos va a mostrar era una parte donde se guardaban cosas viejas del departamento de escenografía. De depósitos, acá sí. Y yo, había un sonidista que se llamaba Oscar Arietti, que le gustaba Arietti, hacer... Que le gustaba hacer crucigrama. Entonces yo venía en secreto y me subía acá, porque había pilas de diario, y le llevaba crucigrama, y me hacía amigo de él con eso y me dejaba tocar los equipos de sonido. Esta pared nos divide del parque. Ya del parque directamente. Sí, del parque. Mira, sigue igual, ahí arriba estaban las pilas de diario. Bueno, por suerte yo nunca me encontré con Oscarcito. Oscarcito hasta ahora. Por suerte nunca. Viste que te da luego así medio empinadito. Imagínate esto a las 4 de la mañana. ¡Socorro! Y es cierto, acá era el cementerio de Mangrullo. Mangrullo, sí. Claro. Sí. Y Canal 9 fue construido en parte de lo que era el cementerio del Mangrullo. La otra mitad corresponde al actual Parque Carlos Antonio López. En esta toma de dron vemos cómo el parque colinda con Canal 9. Así que escuchemos un poquito la historia del cementerio del Mangrullo contada por la gente de ABC TV Paraguay con el programa Asunción Escondida. Por esta escalinata de la calle Bungermini suben y bajan tranquilamente los vecinos. Muchos sostienen que por las noches se entrecruzan aquí los fantasmas de uno de los puntos más elevados de Asunción, el Mangrullo. A continuación de la Loma Cachinga se eleva una de las colinas más altas de Asunción, la Loma del Mangrullo, con todos sus misterios y leyendas. En tiempos de la guerra contra la Triple Alianza, esto fue un gran cementerio habilitado por los brasileños, aunque se cree que antes ya existía un camposanto en el lugar. Luego, con las sucesivas epidemias que asolaron a Asunción, el camposanto se llenó de almas. Estamos recorriendo las instalaciones, el Cueté, el Caracú de Canal 9, y nos va a mostrar el lugar donde se manifiesta siempre Oscarcito, que es el fantasma, según dicen, según cuentan, que les hace algún que otro pasar molesto eventualmente a los chicos del Canal 9. Sí. Ahí está el parque. Mira, cuántas veces trotea ahí. Esto era todo cementerio, imagínense, a principios del siglo pasado. Ahí está. Bueno, acá está gran parte de la historia reciente del Paraguay visualmente está aquí en el SNT. Recordar que somos, el decano de la televisión paraguaya. Sin dudas. Y desde los films van a encontrar ustedes esas películas que se usaban para... ¿Tienen todavía? Todavía, está todo acá. Qué genial, muchas de esas películas. ¿Escucha? ¿Sí? Entonces, solamente escuchás esto si alguien está caminando. Pero a las 4 de la mañana, nadie está en el canal y vos estás escuchando esto. Adelante. Permiso. Buenas. No sabes las ganas que tengo de sentarme y mirar cada una de estas cintas. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nuestra Cecilia Ojeda, la jefa de archivo. ¿Cómo estás? Cecilia, decime que un día muy pronto me vas a permitir el acceso a todo tu archivo. Claro que sí, cuando Ay, qué gusto. No sabes el placer que tendría de encontrar aquellos logos de los años 80, qué sé yo. Por si acaso no te acuerdas si existe todavía lo primero siempre.
programas exclusivos, deportes en directo, primicias, no. Ese era el jingle del canal y tenía el logo, no sé, tipo una plataforma, tipo la Guerra de las Galaxias, ahí salían los logos de Canal 9, Sí. salía el logo de Canal 7. ¿Vos cuándo entraste a trabajar, Ceci? En el 95. 95 ya. 95. Ah, pues su papá mucho tiempo estuvo... Papá era jefe de producción hasta el 92 y yo estuve en postproducción entre el 88 y el 91. Martínez. Todos los Martínez, Darío era mi tío, Neri era mi Darío. tío y mi Sí. papá era Silvio. Silvio Martínez. Sí, le llegué a conocer a tu papá entonces. Sí, Silvio. Darío estuvo hasta, no sé, hasta el mediados de los 90, pero estuvo Seguro, Darío. seguro. Yo creo que Todos los finales- Martínez estuvieron, sí. Somos varios los Martínez que pasamos por acá, que hicimos nuestras Te sigo por carreras. redes sociales. En serio, muchísimas Sí. gracias. Si dame un tintín, entonces cuando me veas ahí para darte un saludo. Recién le conté la historia a Oscarcito. Ah, sí, acá él es muy famoso, Oscarcito. Sí. ¿Por qué se le dice Oscarcito? Porque tengo entendido que como teníamos muchos compañeros con el nombre de Oscar, Ah. entonces era uno más, Oscarcito, ¿verdad? Y la compañera Angélica Galeano le puso el nombre. Ah, mira la Angélica, qué genial. ¿Te acordás, Angélica? Claro, Sí. por favor, ¿cómo no me voy a acordar? Sí. Ella venía a redactar acá, a redactar sus materiales de... Y ella le saludaba a Oscarcito cada tanto. Entonces ella le nombró, le bautizó con ese nombre de Oscarcito y se quedó así. ¿Sigue dándote algún que otro sustito por ahí, Oscarcito? Sí, pero ya no da miedo, ya no asusta. Sí, sí. Ya nos acostumbramos a él. Sí. Qué lindo, che, qué lindo No. tener. O sea, yo estoy fascinado todavía con los cassettes y lo que hay adentro de cada cassette. No, hay muchas historias. La primera visita del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, me imagino de tener. Ya tenemos todo digitalizado. Todo digital. Sí. Porque los materiales que son de Umatic, por ejemplo, eso como ya no tenemos. Ya no tienen el aparato, Ya no ¿verdad? tenemos la máquina, pero sí ya, gracias a Dios, ya se digitalizó todo. Este es un cassette Umatic del que hablaba nuestra compañera justamente de que ya no tienen la máquina, pero el programa se llama Confidencial. Recuerdo que lo conducía Arturo Máximo Rubín y las animaciones gráficas las hacía yo. Tengo en mi archivo y les muestro un pedacito del programa Confidencial. El año me fue un poco mejor, hice 6 goles en 2 campeonatos, ¿no? Que para mí fue un éxito total. Estamos hablando con Gustavo Nefa, invitado en Confidencial. Y una pregunta que la formulamos ahora, después de la pausa ya tenemos su respuesta. ¿Qué pasaba en el momento en que llegaba a ponerse la camiseta de Cremonese, que tenía que pisar la cancha? ¿Qué sintió Gustavo Nefa? No es cosa fácil, ¿eh? En Italia no debe ser fácil. La pausa comercial y ya volvemos. Se inició un proceso hace cuánto, más de 10 años ya. Un proceso lento, en silencio, de digitalización, porque sabíamos que esto iba a ocurrir, que en algún momento más temprano que tarde los sistemas operativos ya no iban a funcionar. Es como, no sé, buscar un lector de un VHS. Vas a encontrar algo complicado, entonces, y estos equipos profesionales Ya tienen no- un soporte internacional que ya no fabrican repuestos. Las famosas cabezas del Umatic. Exactamente. Entonces, fuimos en ese proceso de digitalización y hoy, por suerte, estamos relativamente en un 100%. ¿Cuánto tenemos digitalizado? Poner en un 80%. 80%. Sí. Qué maravilla, qué buen trabajo de hormiga, Sí. pero muy importante No. para hacer el resguardo de la historia A nivel televisiva. país. A nivel país, que Sí. son Sí. ustedes. Sí. Te felicito, che. ¿Cuántos años hace que estás al frente de esto vos? En realidad, en el canal estoy hace 34 años. Y ya como jefa de archivo, 2 añitos. Felicidades y que vayas Muchísimas por gracias. muchísimos más. Un placer conocerte. Por favor, La igual. próxima Sí. que Oscarcito te tire algo me contás. Claro que te voy a contar. Sí. Aquello parece un VHS. ¿Cuál? Este VHS. Sí. Imagínate que los cumpleaños infantiles se grababan en esto. VHS. Yo Vos le tengo mostrás a- 200 cintas de esto. No, vos le mostrás a alguien de, no sé, de 15, 20 años, esto no va a saber No qué saben, es. no saben. Ah, Yo tengo 200 y mi hija, 200 cintas de estas tengo. Y Mira. mi hija no sabe qué. Ahí están las cintas. ¿De Sí. cuántos teras? ¿De cuántos teras? No. Aunque no creas, eso se aguantaba 2 horas de grabación. Sí, exactamente. No. Ustedes lo Y- ubican en Manopla. Claro, Manopla. Él se llama Manopla. Manopla, Rodríguez. Vidal Rodríguez. Vidal Rodríguez. Sí. De hecho, le pedí ahora justamente porque tengo una película en 16 milímetros color que él también hace la digitalización para que me digitalice ahora, justamente. Creo que le hizo a ustedes también alguna digitalización, ¿verdad? Sí. De película de... Estas son las Betacam, las profesionales, sí. Sí, archivo de la ¿Y mañana. la cada calcomanía roja por un Betacam qué significa?
¿No tocar? Máster, en los Ah, máster. en los Se máster. le pone a tu máster acá, que Ah. ese es el que se editó. ¿Verdad? Y de tu máster otra vez sacar la copia para el aire. Las vueltas que hacer. ¿Cuáles son las imágenes más antiguas que tenemos acá nosotros? ¿De qué año? ¿Del 60? Nosotros tenemos el beta a partir de 1200 y es a partir de los años 1990. Los Betacam, Sí, claro. los Betacam, sí. Pero las imágenes más viejas que tenés son de los 65, del 65 para Y arriba, me tiene que ser a imagino. partir de los 65, 70 años, que están en Pneumatic. Pneumatic, sí. Sí. Ahí te voy a pedir seguramente alguna que otra imagen que contenga a mi padre. Cuando... Sí, claro que sí, pero ya en la parte digital. Porque Claro, lógico. ¿Para qué voy a llevarme el Pneumatic si no? Sí, no. Y ahora lo voy a remontar al tiempo. Unos años atrás, no muchos. 1983, año en que la televisión nacional, con su sistema nacional de televisión, proyecta una imagen en la pantalla chica. La presencia, la voz, la personalidad de un joven cantante que incluso inspira ternura, porque muestra a través de sus canciones un alma limpia, tierna, buena. Cariñosamente nosotros lo llamamos Marquitos. Lo ubica al instante. OTI 1983. Ganador absoluto, Marco Antonio de Brix, que esta noche le canta a usted Navegaré. Me parece este momento muy preciso para cantarle al mundo todo mi sentir. Y acá, a ver, qué interesante y qué tan importante el tema de tener registros visuales de nuestra historia. ¿Verdad que sí? Porque acá, en cada de estos casetes, ya en capturas de manera digital, está una partecita de nuestra historia, en el sentido de eventos tan importantes como, no sé, la participación del sapo cancionero en OTI. El sapito. El sapito cancionero del papá. El papá sí. era el sapo. No sé, el atentado contra Argaña, que fuimos el único canal que tenemos esas imágenes. Es cierto. Los trabajos de excavación de Itaipú, la explosión que se hizo allí para finalmente comenzar Que las esos hacía trabajos. papá esas transmisiones. Sí, exactamente. Ay, gracias. Mira, ¿puedo tomar así? ¿Sí? Recuerdo también los eventos que terminaron en el marzo paraguayo. Sí. La visita del Papa. La visita del Papa. Todo. El festejo de 20 años del canal que se hizo con esa escenografía dorada y azul, ¿te acordás? Con los foquitos. Sí. No, y los grandes eventos que se hacían al aniversario del canal, cuando Bruno Alfonso Masi conducía, con Susana Ibáñez Rojas. Muchas gracias. Se hacía en el Hotel Guaraní. En el Hotel Guaraní, sí. Mega producción con Mario Aníbal Ferreira o Melenudo. Sí. Imagínate, eran mega producciones realmente, sí. Yo participé de esas mega producciones y era ir a dormir en el hotel, pero en el piso del hotel, no en las habitaciones, ¿verdad? Porque grabábamos por días. Sí. Por días grabábamos en el Hotel Guaraní. Después papá me decía, campeón, anda, vamos allá a casa. Pues yo era mitad ahí, pero me iba por gusto nomás, ¿verdad? Sí. Pero igual me quedaba ahí los 3-4 días. ¿Qué hacía mientras las pausas de cambio de escenografía, eso que eran de horas? Me iba a la plaza del frente que tenía la fuente de agua y me maravillaba frente al Hotel Guaraní. Sí, yo no sé si en aquella época ya era Banco Nacional de Fomento, era el Banco Central todavía. No, Banco Nacional de Fomento ya era. Sí, ya era. Que también tiene una historia, hablando, ese para otro capítulo. Hagamos. Que se filmó ahí La Rata de América. ¿En el BNF? En el BNF, cuando eso, en los 60, era el Banco Nacional. El Banco Central. El Banco Central del Paraguay. Ahí se filmó La Rata de América, una película que protagonizaba Charles Aznavour. Y él hacía de un ladrón y en medio de la filmación, no sé qué pasó con Stroessner, quería ver la película, quería ver qué es lo que se dijo, qué se hizo, no le dejó salir. El tipo durmió en un cementerio y cuenta, Charles Aznavour, uno de los grandes cantantes, autores de Venecia sin ti, por ejemplo, durmió en un cementerio, en una plaza. Que escondiéndose del... Porque no tenía plata para salir del país. No, yo pensé que se escondía de la caperucita. No, pero no tenía. Bueno,
a lo que voy es tanta historia gira en torno a que a veces historias que ya desconocemos nosotros. Totalmente. Esa yo desconocía totalmente. Sí. Pues. Bueno, busca, vas a encontrar. Por favor, Sí. investigando urgentemente. Sí, Charles Aznavour, que terminó escribiendo Venecia sin ti, durmiendo en una plaza acá porque no tenía un puto peso. No podía salir a Paraguay. Qué profunda posición. Sí, Bueno, sí. Vamos a conocer el estudio 2. Vamos. Un placer, querida. Nos despedimos de la gente que tan amablemente nos recibió dentro del canal, pero no es la última parte. La próxima semana lanzo la tercera parte de este recorrido junto al queridísimo Carlos Troche, que nos llevó a conocer, a recordar y a rememorar cada espacio que yo ya conocía de este canal. Y bueno, lo vamos metiendo con un montón de informaciones, como van viendo. Les he mostrado algo de mi archivo confidencial. Hemos descubierto, gracias a que Carlos nombró esta película, La Rata de América. En fin, imagínate toda la caja de sorpresas que se viene la próxima semana, la próxima entrega de Fabi Grillo, con este próximo recorrido al Canal 9, el canal de Sajonia, Sistema Nacional de Televisión. Gracias siempre por estar ahí del otro lado. No olvides darle like, compartir y suscribirte, como siempre te digo, para que seamos siempre muchos más los que compartamos los contenidos hermosos de nuestro querido Edén Guaraní, Paraguay. Hasta la próxima. Beso grande para todos. Bye, bye.